Gracias por estar con nosotros en la entrevista Contrapunto. Hoy vamos a conversar con el diputado Williams Dávila, dirigente del Partido de Acción Democrática y presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica. Bienvenido a Contrapunto, diputado Dávila. Gracias por la invitación, Vanessa. Gracias por estar con nosotros. Empecemos justamente con la posición que ha mantenido la Asamblea sobre el Esequibo. Parece contradictoria porque la Asamblea avala la declaración del Grupo de Lima y el Grupo de Lima prácticamente le entrega el Esequibo a Guyana. No, eso se aclaró de inmediato. Lo aclaró usted, lo aclaró la Asamblea. Pero como yo presido la Comisión Mixta, es en nombre de la Asamblea y ahí están varias organizaciones políticas representadas en la Comisión Mixta. Elaboramos un documento cuando hubo la intercepción de los buques contratados por la Exxon para que hicieran valoración sísmica en zona que es del territorio y que Guyana quiso hacer ver que estaban dentro de la zona exclusiva económica de Guyana. Pero el Grupo de Lima le da la razón y a el Guyana. Grupo de Lima, porque eso fue el 25 de diciembre, ¿no? Nosotros apoyamos la acción de la Armada, en ese sentido porque lo consideramos pertinente, porque esa es zona exclusiva venezolana, eso es territorio patrio. El 4 de enero vino de una manera de verdad muy imprudente, en donde la declaración de Lima incorpora en el numeral 9 que esa intercepción se había hecho en zona exclusiva de Guyana. ¿Por qué ocurre eso? Yo supongo que Guyana tiene comunicación con el grupo. Puede ser que Guyana, de alguna manera, para firmar el documento, les metió ese, como decimos nosotros en el reloj, esa cabra, ¿verdad? Pero obviamente que ahí falló algo de la misma acción internacional de la oposición como conjunto. Yo he venido planteando que debe haber una vocería, que debe haber una coordinación internacional de toda la oposición, que in situ hubieran podido haber evitado que esa declaración del Grupo de Lima hubieran incluido un numeral, el numeral 9, que de pronto, que obviamente Maduro trató de sacarle provecho. Pero dejo de decirte lo siguiente, nosotros asumimos una actitud de inmediato, hubo declaraciones en por parte de la Comisión Mixta. Claro, y de algunos dirigentes políticos también las hubo, porque Henry Ramos Pero es una declaró. posición en bloque de toda la Sí, oposición. porque fíjate tú que el día 8, en rechazo a ese el punto día de la 8 declaración. hubo la sesión de la Asamblea, se sacó un comunicado apoyado por unanimidad, comunicado que fue tomado en cuenta por el Grupo de Lima, que llevó inmediatamente a recomponer, vamos a decirte, la situación y a reafirmar la posición histórica que ha tenido la Asamblea Nacional y el país de que eso es zona nuestra, pues eso no es un zona que... La fachada atlántica jamás ni nunca ha estado en controversia. Ahora, ustedes han cuestionado la actuación del gobierno nacional sobre el Esequibo, pero respaldan las acciones de la Armada. ¿Cómo separan una cosa de Bueno, otra? porque fíjate tú, el patrullaje de la Armada fue durante 50 años. Más bien lo dejaron de desarrollar durante un tiempo, sobre todo cuando se presentó el caso del Terní Perdana, en el año creo que fue 2002-2013, allí hubo una acción de la Armada que interceptó el Terní Armada. Y creo que le llamaron la atención allí al capitán de navío de la Armada venezolana porque había actuado. Fíjate tú que cuando se presentó este incidente de los 2 o de los 3 buques que fueron contratados por la Exxon, entonces Maduro una vez los elogió, les hizo un homenaje, los condecoró. No es la actitud correcta. ¿Por qué ese cambio? Si ponemos el Esequibo como Claro, interés nacional, sí, no es lo correcto. pero hubiera podido haber aprovechado el Terní Perdana para haber dejado ya como una jurisprudencia, haber dejado ya un precedente, un antecedente, que esa es una zona que es nuestra, esa es una zona que jamás ha estado en controversia. La posición que ha tenido la Asamblea Nacional ha sido muy nacionalista, porque nosotros creemos esto que es un tema de Estado. La Comisión no, y la usted, Asamblea. toda la Asamblea. No, la Asamblea también, porque la Asamblea aprobó ese acuerdo por unanimidad, donde reafirmamos nuestra posición nacionalista. Esto es una cuestión de Estado, esto está mucho más allá de partidos políticos, de cuestiones ideológicas. Y no olvidemos que ha sido la diplomacia de la democracia durante 60 años. Betancourt fue el primero que denunció el lado orbital de 1899, después ya Leoni saca adelante el Acuerdo de Ginebra. Hubo siempre una constante en ese sentido de rechazar las acciones unilaterales de En Guyana. este momento, este giro que ha dado, tomando sus palabras, Quiere que te diga una cosa, yo me siento contento. ¿De Maduro lo valora bien? Me siento contento. ¿Habría que hacer más? Me siento contento de la victoria moral de la Asamblea Nacional. La ¿Por qué Asamblea lo califica Nacional. como una victoria moral? Claro, porque es una victoria moral, porque como la Asamblea Nacional está reconocida por el mundo entero y básicamente el Grupo de Lima la reconoce, la postura que tuvo la Asamblea Nacional fue tomada en consideración, más que lo que hizo Maduro a destiempo, porque él reafirma la posición que ha debido haber sostenido durante todo el tiempo, porque incluso Maduro fue a Guyana una vez que el ministro del Ambiente, por allá en el año 2013, 2014, por ahí fue,
que el ministro del Ambiente de Guyana declara en San Diego, California, que le acaba de dar una concesión petrolera a la empresa Nardaco. Es decir, usted ve y que fue para allá. el gobierno tuvo una posición laxa, es lo que ustedes han Sí, denunciado. yo creo que ¿Pero eso cambió ahora? ha sido permisivo. ¿Eso cambió ahora? Bueno, es que tiene que cambiar, pues una postura de Estado. ¿Cómo va a entregar el Esequibo y la fachada atlántica? Sería el colmo, son traidores a la patria. ¿El Esequibo es territorio perdido para Venezuela No, el día de hoy? no, yo creo, fíjate ¿Cómo tú, lo puede defender? No, yo pienso que en democracia nosotros tenemos mucho más chances que en estos regímenes autocráticos que negocian. Porque no te olvides que el mismo Chávez le bajó 2 a la reclamación por influencia del propio Fidel Castro. En el 2004 Chávez cambió la tradición que había mantenido cuando llegó y dijo que no se iba a oponer a los actos unilaterales que se hicieran allí. Incluso llegó a decir que eso había sido por presiones del imperialismo. Eso fue entre el 2004 y 2007. Y Maduro, que fue su canciller, sabía perfectamente bien que eso estaba sucediendo. Y a nosotros nos preocupó mucho en el seno de la Asamblea y particularmente de la Comisión Mixta, que nunca hubo una respuesta ni de Delcy Rodríguez ni de la Presidencia de la República en relación con el último de los oficiantes que había nombrado el Secretario General de las Naciones Unidas, que era un noruego, Nickman. Evans, Neumann, algo así se llama. Que participó en el proceso de negociación de Colombia. El último, exactamente, el último buen oficiante. Sí. Y la otra cosa que nos llamó mucho la atención es que nunca hubo una acción previsiva por parte de Maduro cuando Guterres declara que iba a enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia. En este momento estamos en la Corte Internacional de Justicia, jurisdicción que nosotros no hemos reconocido. Por eso le preguntamos, ¿es territorio perdido para Venezuela? No, no es territorio perdido. Está en reclamación el Esequibo. Yo creo que hay que seguir en la búsqueda de una solución práctica. La posición del Grupo de Lima ayuda. Por primera vez en la historia hay una reafirmación de 10 países que están llamando a que se apliquen las normas del derecho internacional. ¿Usted piensa que este cambio en la posición del Grupo de Lima se hace a partir de la declaración de Maduro? De la declaración de la Asamblea Nacional. Pero también de la exhortación que hace la Cancillería Porque venezolana. la Cancillería venezolana de este régimen usurpador se vio obligado a hacerlo porque la Asamblea Nacional había actuado con firmeza y con previsión y con visibilidad de consecuencias. Nosotros actuamos. Usted dice que es una victoria moral de la Asamblea, pero la victoria se la roga el gobierno nacional. Bueno, porque... En todo caso, ¿cómo se pueden poner de acuerdo todos los sectores políticos en la defensa del Esequibo? Claro, porque... Y de la fachada atlántica, porque por lo que usted está planteando, hasta eso está en riesgo. Por una razón, Vanessa, porque el gobierno ha debido haber convocado el país nacional. Nosotros se lo planteamos. ¿La oposición hubiese participado en una convocatoria así? Pero obviamente nosotros mismos hemos convocado las academias y las organizaciones de activistas del Esequibo. Ahí está mi mapa. COBRI, activistas del Esequibo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Mira, nosotros congregamos el país nacional y vamos a constituir un frente nacional en defensa del Esequibo, porque esto es una cosa que es del país. Esto no es una cuestión solamente de la Asamblea Nacional o del gobierno o del régimen. Este es un problema nacional, esto es un problema de Estado. Esto está por encima de cualquier consideración. ¿Qué debería hacer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ahora en la defensa de ese territorio? Porque también se ha planteado la tesis de que se podría crear una confrontación allí beneficiosa, entre comillas, para el sector gobernante. Bueno, mira, entrar en ese síndrome de las Malvinas no le conviene a nadie. Acuérdate que Galtieri lo quiso hacer con las Malvinas en la dictadura argentina, que por cierto eso significó la caída del mismo. Yo creo que en este momento deben de mantener el patrullaje. Eso es muy importante porque durante 50 años la Armada venezolana se mantuvo patrullando en la zona. Eso tiene que seguirse manteniendo. En segundo lugar, la posición firme. Es una posición venezolana. La Asamblea Nacional, nosotros en la Comisión Mixta vamos a estar muy vigilantes. Acuérdate que fuimos hasta Nacoco. Nosotros fuimos a la isla de Nacoco. ¿Qué se encontraron allí? Ustedes denunciaron que había guerrilleros colombianos. Vanessa, para poder... Presuntamente. Para poder llegar nosotros a la isla de Nacoco, en la práctica nos autorizaron grupos guerrilleros del ELN, que a un kilómetro... ¿Esto ocurrió cuándo, diputado? Eso fue el 1 de agosto del año pasado. En un sitio que se llama Casablanca. Cuando tú sales de la bifurcación de Casablanca, tú sigues o para el estado de Roraima o sigues para Nacoco. Nosotros, ¿Y el territorio venezolano? Eso es territorio venezolano. Esos presuntos irregulares. Como a 2 kilómetros de Casablanca, nos encontramos un punto de control militar nuestro, de la Fuerza Armada Venezolana, que nos dijo, mire, dentro de unos 500, 600 metros se van a encontrar unos guerrilleros. Y yo le dije al oficial, ¿y cómo lo vamos a identificar? Entonces él me dijo, nos van a encontrar con una franela negra, pantalón negro, botas de caucho y armas. Efectivamente, inmediatamente nos encontramos un fusil, armas, nos pararon los vehículos donde íbamos, nos íbamos a desmontar porque nos dijeron, dejen ahí encima de una mesita que tenían las cosas,
pero uno de ellos de pronto de la parte de atrás vio y dijo, no, déjenlos pasar. Y llegamos a la isla de Anacoco, le dijimos al oficial que está ahí en la isla de Anacoco lo que acabamos de ver, y él dijo que eso era mentira, que eso no había ocurrido. Usted lo certifica, usted formalizó esta denuncia ante alguna instancia. 5 diputados fuimos. ¿Lo certificaron ante alguna instancia, Ministerio Por Público, supuesto, Defensoría? mira, por supuesto, le mandamos comunicación al Ministerio de la Defensa, hicimos la denuncia en la Asamblea Nacional, le solicitamos a la Comisión de Política Interior que se investigara. Le mandamos, ¿Hay una investigación abierta por parte de la Asamblea? Sí, para que investigaran todas las denuncias. Nosotros presentamos incluso hasta unas fotos borrosas, pero las presentamos. Diputado, pasemos a otro tema. Vamos a hablar sobre el 23 de enero porque obviamente hay una gran expectativa sobre las movilizaciones que han convocado por una parte la Asamblea Nacional y por otra parte ahora el gobierno, el oficialismo, el chavismo. ¿Cómo evitar un escenario como el del 11 de abril del año 2002? Mira, yo creo que nosotros estamos muy claros en que no es una acción violenta. Aquí no podemos caer en las provocaciones de la infiltración que pueda hacer el régimen. Al régimen le interesa que esto termine en violencia, otra vez grupos, foquismo, ese tipo de cosas, porque ellos tienen el poder para manipular la opinión pública en el caso de Maduro. Nuestras manifestaciones hasta ahora, como se han visto, son cabildos abiertos, ha habido un renacer de la gente, se ha ido empoderando de lo que vamos a decirte, de las estrategias que ha planteado la Asamblea Nacional, de lo que hemos acordado, y esa es la ruta. La ruta nuestra es transitar por la vía de la acción de masa. ¿Pero qué va a pasar entonces el 23 de enero? Una gran ruta concentración, va a ser no estoy seguro si es una marcha o una concentración. Eso está dentro de las discusiones inmediatas de estas próximas horas, pero sí va a ser una actividad nacional. Y he visto... ¿Toda concentrada en Caracas? No, ¿O va a haber manifestaciones, en todo el país? En los municipios, en las parroquias he visto... Es decir, son varias protestas, sí, no es una sola en Caracas. No es en Caracas solamente. He visto, fíjate tú, una multiplicidad de invitaciones por la vía de las redes, que si en Chiguará, que si en Ejido, que si en El Vigía, que si en Los Teques, que si en Entonces no en marcha, sino concentraciones. Creo que van a ser concentraciones. ¿Y son concentraciones que buscan exactamente qué cosas? Hay que presionar. ¿Presionar para qué? Para que Maduro entienda de que ya no están las mismas condiciones de antes. Los propios militares tienen que darse cuenta de eso. Esto tiene que tener una salida política. ¿Qué implicaría eso? Una salida electoral con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que incluso quieren hacer elecciones generales. Vamos a hacerlas. Pero no podemos seguir como estamos, el pueblo se está muriendo con una hiperinflación que es inalcanzable para los bolsillos. Ahora, ¿quién se sienta a negociar? Por ejemplo, ¿quiénes son los negociadores en la oposición? ¿Quiénes se sientan a negociar? Es que ahorita tiene... Porque el gobierno pareciera estar más claro que negocia, pero ¿y de la oposición quién negocia? El rol de la unidad y de la confección de esta lucha popular la tiene la Asamblea Nacional, que es el poder legítimo del pueblo venezolano. Ahí está el núcleo ahorita de la noticia. Es la directiva de la Asamblea Nacional la que debería sentarse a negociar con el gobierno. Acuérdate que la Asamblea Nacional nombra su directiva, producto del esfuerzo de todos nosotros. Yo hablo como institución y como cuerpo. La Asamblea Nacional en este momento está demostrando que es el activa, que es la piedrita que el gobierno ve con una gran molestia, pero que se ha convertido en el gran activador de la movilización popular. ¿No se está generando una falsa expectativa por parte de la Asamblea Nacional en cuanto a que puede haber soluciones inmediatas? No, fíjate tú, que el discurso ha sido muy claro. Fíjate que nosotros hemos venido hablando del tema de la usurpación, porque esa es una realidad, eso no es ninguna mentira. Hay una usurpación que hay que denunciar. Y el gobierno dice que la Asamblea está en desacato. Bueno, es decir, nos han dicho de hace 3 años. Uno de usurpador y el otro lo acusa de desacato. Nos ha dicho que estamos en desacato desde hace 3 años, pero la usurpación es un hecho evidente. ¿Por qué la usurpación es un hecho evidente? Porque no llegó por la vía legítima que se debe llegar a la toma del poder por la vía electoral. Llegó por la votación del 20 de mayo. Eso no es una votación que fue convocada ni por la organización electoral correspondiente, la convocaron a destiempo. Esas elecciones pudieron haberla convocado en diciembre del año pasado, partidos ilegalizados, posibles candidatos inhabilitados, eso no es una elección transparente. ¿Cómo se llega a una negociación política con esas posiciones? Uno declara al otro en desacato y el otro lo declara usurpador. Por una razón muy sencilla, por eso la importancia del 23 de enero, porque el pueblo se empodera de la solución. La Asamblea Nacional es la fuerza legítima del pueblo. Aquí tiene que haber una concienciación donde todos los factores de poder del propio régimen se dé cuenta que no están sentados sobre la base de la quiesencia ni del amor ni del cariño del pueblo venezolano, sino sobre la base de la coacción. ¿Qué esperaría usted que haga el presidente Nicolás Maduro? Que se dé cuenta. Que haga el gobierno. Mira, que se dé cuenta. Pero que llame a la Asamblea Nacional para negociar. Mira, se tiene que dar cuenta, porque aquí hay una participación de organismos internacionales muy importantes como la OEA, la Unión Interparlamentaria, Parlasur. Aquí hay organizaciones representativas de la Fuerza Popular Internacional que puede
vamos a decirte, forcejear, presionar para que definitivamente se dé una salida. Y debo decirte una cosa, acuérdate que esto tiene sus leyes históricas y dialécticas. Uno nunca sabe cuándo la cosa se produce. Llega un momento en que el alia te genera una reacción política. ¿Qué es lo que usted piensa que puede suceder el Sí 23 puede de enero? suceder, eso no es teoría, eso sucede. Pero el 23 de enero van a marchar los sectores que apoyan a Maduro también. Obviamente, y lo harán, pero nosotros no vamos con la vocación de la confrontación. Nosotros vamos con la vocación de generar más conciencia de la lucha política Es decir, social. lo ve como un paso más en ese hacer presión al gobierno nacional. En un proceso. Esto es un proceso que hay que entenderlo así. ¿Es un Por proceso eso no hay que cuánto tiempo? crear falsas expectativas. ¿Es un proceso en cuánto tiempo? No lo sé. Como te acabo de decir, en política 2 más 2 es 6. Uno nunca sabe cuándo se dan las cosas en política. ¿Van a continuar con los cabildos abiertos? Pero por supuesto. Pero no son vinculantes. Mira, pero... Es decir, hay un limbo pero es y que son asambleas de ciudadanos o son pero ahí cabildos. es donde vienen las cosas, de querer formalizar la vinculación del pueblo. Son vinculantes porque es el pueblo el que está hablando, es la soberanía popular la que está hablando. Eso no lo toma en consideración este régimen porque ellos han querido normativizar la sociedad. Ellos quieren reglar la voluntad popular. Eso no se puede arreglar de esa forma. Nombrar un gobierno paralelo es la intención de la Asamblea Nacional. No. Porque no. es lo que pareciera. No, el paralelo es Maduro. A ver, pero designar al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, como presidente de la República. Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional. En ejercicio No es el de su presidente de la función. Es en República. ejercicio de sus funciones constitucionales. Pero no el se está presidente. rogando 3 artículos de la No, Constitución que lo convierten en presidente. No, él está precisamente ejerciendo su función constitucional como presidente de la Asamblea Nacional y ejerce las funciones que le da la Constitución en ese sentido. Y en cambio, del otro lado, Maduro sí se está rogando lo que no le corresponde. El paralelo es Maduro, no la Asamblea Nacional. Ahora, no va a haber sorpresas en esa dirección en cuanto a que termine a haber una suerte de otro carmonazo. No, que ya hay personas mira, advirtiendo. he notado que en el caso de Guaidó lo veo que es un tipo que lo veo maduro. O sea, lo veo como una persona muy asentado sobre la realidad. Y tiene alrededor personas que tienen experiencia política. Ahí tiene a Edgar Zambrano, primer vicepresidente. Tiene a Stalin de segundo vicepresidente. Y existe una Asamblea Nacional que ha tomado conciencia del rol que nosotros tenemos para Es decir, conducir ¿no va a haber el un proceso. carbonazo? No creo. ¿Lo descarta? ¿No lo cree o lo descarta? No, yo lo descarto porque yo creo que hay demasiadas lecciones y demasiada experiencia política. Última pregunta, diputado. El chavismo que Pitos toca en esta exhortación que Hay está que haciendo la Asamblea tomarlos en Nacional. cuenta porque hay diferentes manifestaciones de chavismo. Hay varios grupos que han estado participando. Pero la oposición le está teniendo la mano, Sí, la Asamblea Nacional sí, le está teniendo la fíjate mano. tú, está el Frente Amplio. El Frente Amplio es una experiencia interesante donde se están articulando diferentes factores. Hay gente vinculada con la izquierda, vamos a decir así, que apoyó a Chávez. Acuérdate que Chávez logró nuclear un sector de la izquierda, o mejor dicho, logró unificar la izquierda en ese momento, ¿no? Porque la izquierda era un 4%, un 5%, era José Vicente, era Teodoro Pekov, Freddy Muñoz, había un grupo, ¿verdad? Que cuando llegó Chávez, pues los nucleó a Pero todos. hay un chavismo, diputado, activo, menos sí lo activo. hay, y entonces, pero yo en el Frente Amplio he visto expresiones de ese chavismo que están participando. En un país con un gobierno diferente, ese chavismo tiene garantizados sus derechos. Pero obviamente nosotros no podemos A llegar... la participación política, Mira, a la aquí, existencia. aquí incluso. se tiene que abrir el ejercicio político sin estar persiguiendo a nadie. ¿Cómo es posible que entonces a ti te quiten un pasaporte simplemente porque tú no seas de Usted aquí? todavía está sin pasaporte. Por supuesto, yo tengo ya 2 años, ya ni sé cómo es un pasaporte. Eso me lo rasparon y más nunca me lo volvieron a dar. Eso no puede suceder en Venezuela, que porque tú seas de un partido o de otro le vas a quitar el pasaporte. No, tienen toda la posibilidad. Tenemos que establecer un marco económico, productivo, social. Nosotros no podemos seguir con este populismo. El peor de los enemigos que tiene nuestra sociedad es el populismo de derecha o de izquierda. A la gente hay que enseñarla a trabajar, hay que hablarle con claridad. Nosotros tenemos que tener una economía nacionalista, una economía que saque adelante el potencial que tiene Venezuela, que no es cualquier país. Y eso lo vería para un momento posterior, evidentemente. Desgraciadamente, con este régimen, fíjate tú que están entregando hasta lo que nunca ha sido en discusión. Tú sabes la riqueza que hay en la fachada atlántica. Ahí estamos hablando en el caso del Esequibo de 80 millones de barriles de petróleo liviano. Pero no cambió la posición, lo acabamos de conversar. Bueno, por eso te estoy diciendo, eso lo podemos aprovechar en una democracia, llegar a mecanismos de concertación, de acuerdos, de unidad, para poner eso al servicio del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ahora Maduro está hablando de eso. Sí. Porque se está dando cuenta
que este proyecto que él está manejando no tiene ningún tipo de contextura política ni social. La Asamblea ha venido trabajando sobre ese aspecto. Nosotros tenemos un proyecto que se llama el Plan País, que lo estamos haciendo dentro de la égida de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Diputado, gracias. Gracias por la entrevista Contrapunto. Despedimos al diputado Williams Dávila, presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, dedicada a la defensa del Esequibo y la fachada atlántica. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.